Hola a todos mis queridos espectadores. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo que, les aseguro, les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un cruce de caminos que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, a muchos nos ha robado el aliento. Vamos a desentrañar un mensaje que, si bien parece dirigido a una persona en particular, podría resonar en muchos de nosotros. Imaginen la escena, el brillo de los focos, los flashes capturando cada momento, y en medio de todo ese caos, un gesto, una palabra, una canción que trasciende. De eso hablaremos hoy. Si les gustan las historias que mezclan talento, fama y un poquito de misterio, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle ese pulgar arriba que tanto nos ayuda y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y, más específicamente, de un posible mensaje que la talentosa actriz turca podría haber dirigido a su colega y expareja, Can Yaman, a través de una canción. Sé que este nombre ya evoca muchas imágenes y, para quienes siguen las telenovelas turcas y la vida de estas estrellas, saben de la química innegable que existió entre ellos en pantalla y fuera de ella. Han sido protagonistas de innumerables titulares, de especulaciones y de suspiros de admiradores. Y es que cuando dos personas con tanto carisma y talento conectan de esa manera, es inevitable que el público se involucre. Pero hoy no vamos a quedarnos en los chismes, vamos a intentar descifrar algo más profundo. A veces las canciones son ese vehículo perfecto para expresar emociones que las palabras no siempre alcanzan, o que preferimos dejar al subtexto, a la interpretación. Y cuando hablamos de artistas, de creadores de contenido, la música se convierte en un lienzo donde pintan sus sentimientos más íntimos. Demet Özdemir, con su belleza y su talento actoral, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y Can Yaman, con su porte y su magnética presencia, ha hecho lo propio. Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno global y que, además de regalarnos momentos inolvidables en pantalla, alimentó una fascinación inmensa por su relación. Los fans de la serie y, por extensión, los fans de ellos dos, anhelaban ver esa chispa trasladada a la vida real, y por un tiempo pareció que así era. Las fotos juntos, las apariciones públicas, todo alimentaba esa esperanza. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan fugaces como un suspiro. Y aunque su relación terminó, el recuerdo de esa conexión, tanto profesional como personal, persiste en la memoria colectiva. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con una canción? Bueno, recientemente ha circulado la noticia y la especulación de que Demet podría haber dedicado o inspirado una canción hacia Can Yaman. Y cuando digo inspirado, me refiero a que a veces un artista canaliza sus vivencias, sus sentimientos, sus recuerdos en su obra. No siempre es una carta abierta, pero para quienes conocen la historia, pueden encontrar patrones, referencias sutiles, o simplemente sentir esa resonancia emocional. La canción en cuestión, que ha generado esta ola de interpretaciones, es una balada, una de esas melodías que te acarician el alma y te invitan a reflexionar. Y si la escuchamos con los ojos puestos en Demet y Can, podemos empezar a vislumbrar las posibilidades. Imaginemos a Demet, quizás en un momento de introspección, mirando hacia atrás en el tiempo que compartió con Can. No tiene por qué ser un lamento ni un reclamo. Podría ser simplemente un reconocimiento, una forma de procesar, de honrar lo vivido, o incluso, de desearle lo mejor a pesar de la distancia. Las letras de estas canciones a menudo hablan de recuerdos agridulces, de la intensidad de un amor, de la inevitabilidad de los caminos que se separan, pero también de la huella que dejan las personas importantes en nuestras vidas. Y la forma en que la música se construye, la melodía, el ritmo, todo contribuye a crear una atmósfera. Una atmósfera que, si la conectamos con la historia de Demet y Can, podría sonar muy familiar. Pensemos en las líneas que podrían haber resonado. Quizás versos que hablan de un tiempo lleno de luz y risas, de un sueño compartido, de la intensidad de las miradas que lo decían todo. O tal vez frases que abordan la dificultad de soltar, la nostalgia por lo que fue, pero con un tono de madurez y aceptación. No estamos leyendo la letra directamente, pero al escuchar las interpretaciones, al ver los comentarios de los fans que conectan esta canción con la pareja, es fácil dejarse llevar por la imaginación y construir un relato. Y esa es la magia del arte, ¿no creen? Permite que cada uno le ponga su propia historia, su propia emoción. La influencia.
A de Erkencikus fue tal que la química entre Demet y Can se convirtió en un referente. Verlos juntos en pantalla era una experiencia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo transmitía una autenticidad que trascendía la actuación. Y cuando esa conexión se percibía también fuera de la pantalla, pues las expectativas se disparaban. Es natural, el público se apega a las parejas, desea que la felicidad que ven en la ficción se replique en la vida real. Y cuando esa esperanza se materializa, aunque sea por un tiempo, es un motivo de alegría para muchos. La canción podría ser un eco de esa intensidad vivida. No necesariamente para reavivar algo, sino para reconocer la importancia de esa etapa. A veces la música es una forma de decir, esto fue significativo para mí sin necesidad de entrar en detalles. Es un mensaje codificado para quien sepa leerlo, para quien haya compartido esa historia. Y en este caso, ese receptor ideal sería Can Yaman. Un mensaje de apreciación, quizás de recuerdo, de un capítulo importante de sus vidas que, aunque cerrado, dejó una marca. Consideremos la posibilidad de que Demet, como artista, utilice su música para expresar lo que siente. No todos los famosos son así, pero ella, a través de sus papeles y su presencia, ha demostrado una sensibilidad especial. Y si esta canción se ha asociado a ella y a su historia con Can, es porque, de alguna manera, las emociones que transmite conectan con ese pasado. No se trata de inventar nada, sino de interpretar las señales. Y las señales aquí son fuertes. Incluso si la canción no fue escrita directamente como un mensaje a Can, el hecho de que los fans la asocien tan fuertemente habla de la resonancia de su relación. Las parejas icónicas dejan una huella imborrable, y a veces, esa huella se manifiesta de formas inesperadas, como una melodía que evoca recuerdos y sentimientos. Y para Demet, como para muchos artistas, la música es una forma de catarsis, de expresión, de dejar ir o de celebrar lo vivido. La balada, con su naturaleza melancólica pero también esperanzadora, podría reflejar esa dualidad. El recuerdo de los momentos felices, la dulzura de lo que fue, pero también la aceptación de que el tiempo pasa y las cosas cambian. Es un mensaje de madurez, de crecimiento personal, de saber valorar las experiencias, incluso cuando éstas terminan. Y esto es algo que admiramos en las personas, ¿verdad? La capacidad de mirar atrás con gratitud, sin rencores y seguir adelante. Piensen en la letra hipotética. Podría decir algo como, recuerdo la luz en tus ojos, el eco de tus risas en las calles que recorrimos. Fuimos un sueño fugaz, un capítulo intenso de mi historia. Hoy miro atrás con una sonrisa agradecida por la huella que dejaste, por el aprendizaje que me brindaste. No digo que sea exactamente así, pero es el tipo de sentimiento que una canción así podría evocar, especialmente si está ligada a una relación tan comentada y querida por el público. Y para Can Yaman, ¿qué significaría recibir un mensaje así? Si la canción fue dedicada, podría ser una forma de cierre, un recordatorio de que, a pesar de la separación, hay un reconocimiento mutuo de lo vivido. Y si no fue directamente para él, sino inspirada por esos recuerdos, el público que sigue su historia lo interpretará como un guiño, una conexión que perdura en el imaginario colectivo. Y esa conexión, esa chispa que encendieron juntos, es lo que sigue manteniendo viva la fascinación. En la era de las redes sociales, donde todo parece ser efímero y público, los mensajes sutiles, los gestos artísticos, adquieren un valor especial. Son un respiro de la inmediatez, una invitación a la interpretación, a la conexión emocional. Y una canción es sin duda una de las formas más bellas de comunicación. Así que, para resumir, si bien no tenemos la confirmación explícita de Demet Özdemir escribiendo, este mensaje es para ti, Can Yaman, la fuerte asociación que el público ha hecho entre una canción reciente y su historia pasada, sugiere que hay una resonancia emocional profunda. Es posible que la canción refleje sus sentimientos, sus recuerdos, o simplemente la influencia que esa etapa de su vida tuvo en ella como artista. Y eso para nosotros como espectadores es fascinante. Nos permite conectar con sus emociones, con su arte y revivir un poco de la magia que nos brindaron juntos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las interpretaciones y las emociones de nuestras estrellas favoritas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet dedicó esta canción a Can? ¿Han escuchado la canción y les evoca a ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un súper me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora. Nos ayuda muchísimo y así se aseguran de recibir todo en nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.